Muy buenos días. Siempre digo y empiezo con que estoy muy emocionado. Hoy le voy a agregar una palabra más. Estoy mega, mega, mega emocionado. Gracias a mi amiga Carmen Soler, un día nos dijo: "Oye, Oscar, tú tienes que conocer a alguien maravilloso, Teresa Viejo". Ya habíamos coincidido en un encuentro en los que organiza nuestra amiga Carmen Soler. En ese encuentro internacional me impresionó su belleza, su ser humano, pero sobre todo esa capacidad para transmitir que tiene. Pasa el tiempo y hace como un año volvimos a conectar. Y desde entonces que ya conectamos uno a uno, desde el primer minuto marcó una tendencia para mí. Yo tengo que coincidir más con personas como Teresa Viejo, como Paloma Fuentes, como Carlos Soler, porque es maravilloso. Aun cuando yo manejo lo que es la psicología positiva, como manejo todo lo que es las emociones positivas, el liderazgo a conciencia, la manera de ver de ella un tema que es vivir con curiosidad me marcó. Yo quiero agradecer profundamente a Attitude Magazine, a la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México de nuestro amigo Erasmo Hernández, a SNIE, que ahorita anda de paseo, Miguel Ángel, por Nueva York. Esta oportunidad que nos da, y claro, a mi fundación, Oscar García Coaching, de tocar, porque vamos a tocar el corazón de Teresa Viejo, con un tema que nos apasiona. Pero déjenme darles una pequeña introducción, porque muchas veces, cuando vemos que son medios de comunicación y todo decimos, bla, bla. No, aquí no es bla, bla. Todo lo que mi amiga habla está en estudios de Berlín, donde empieza a ver cómo la curiosidad y explorar desde la curiosidad te va dando seguridad, autoestima, competencias cognitivas maravillosas. Hoy se habla que la curiosidad es la principal fortaleza que tienen que desarrollar todo líder a través del Learning Agility, que es muy conocido en Harvard, en Stanford y en Oxford. Pero también la curiosidad, cuando es mal usada, genera resentimientos. Ya hay estudios sociales que los manejan. Es por eso que cuando Peterson y Martin Seligman, padres de la psicología positiva, sacan el VIA y las 24 fortalezas de carácter, aparece en la virtud de la sabiduría, pero aparece también como una competencia que nos permite generar ideas, integrar ideas de una manera maravillosa. En un mundo que todos los días estamos impactados por la pandemia, impactados por los intentos de seguir haciéndonos sufrir a través de ver los conflictos, ser curioso, yo creo que es cuestión de magia. Y ser curiosos y cuestión de magia nos va a llevar, no sé dónde anda, yo sé que venía volando, hace momentos estábamos entre la curiosidad y la ansiedad, pero ya no sé en qué parte estás ya, Teresa, pero ya estás conectada. Bienvenida a Time to Feel para vivir con curiosidad. ¿Andas por ahí? Ando por aquí. Andas por aquí, perfecto. Nada más falta abrir la cámara para que te veas, para que nos deslumbres, ¿sí? Que se me estaba resistiendo. ¡Wow! Ya estás aquí. ¿En qué parte estás siempre? ¿Estamos en Bueno, Lanzarote o dónde? sí, pues estoy recién aterrizada en Madrid de pasar estos días que tenía también una ponencia en un congreso de prevención contra el cáncer en Lanzarote, en esas Islas Canarias que son, yo creo que el reposo obligado cuando uno cruza el Atlántico y se marcha a América. Yo creo que ese nexo que nos une, como una intersección, ¿no?
que une a los españoles de la península con todos vosotros, y porque además es curioso, estaba hablando con los canarios con los que conversaba, yo decía, ¿por qué os sentís tan cerca de América? Y decía, porque somos hermanos, porque es así, entonces Canarias os mira. Y cada vez vamos a estar más cerca, pero por favor, yo puedo hablar horas y horas y en redes, horas y horas. Ya ahorita tenemos casi 100 views en las plataformas, Teresa, y vamos arrancando. Preséntate un poquito quién es Teresa Viejo, ¿sí? Espera, que se nos ha escuchado, se nos ha ido un momentín la cámara. A ver. Voy hablando según ya creo que estamos conectados. Anda el ordenador un poco caprichoso. Al mismo tiempo, cuando la vida se nos complica en acciones muy pequeñas, lo que tenemos que hacer es activar la curiosidad para ver cómo podemos ir resolviendo cada pequeño problema y convertirlo en un desafío. Me resisto mucho, Óscar, a tener etiquetas, o por lo menos a aceptarlas, ¿no? Creo que soy una mujer que, entre otras cosas, las disuelve. Si tengo que decir algo de mí, diré que soy una niña todavía altamente curiosa y, por tanto, una mujer que preserva la curiosidad infantil, una gran observadora y una persona altamente sensible. Eso me hace tener una disposición especial para captar las emociones propias y las ajenas. Durante buena parte de mi vida no las he ordenado, simplemente, bueno, pues estaban ahí, a veces las utilizaba en mi desempeño en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, pero sin darles un orden específico y una utilidad y una explicación de mi comportamiento. Y desde hace 8 años, de forma paulatina, poco a poco me fui adentrando en el desarrollo personal, primero por pura curiosidad respecto de mí misma, después del círculo más cercano y luego tratando de ir formándome en herramientas que fueran útiles para los demás. Comunicación no violenta, de la cual llevo ya muchísimos años formándome, indagación apreciativa, apreciatividad, thinking partner, coaching apreciativo, y ya lo último ha sido abordar una investigación que es pionera en España, no en Estados Unidos, probablemente no lo sea tampoco en México, de la curiosidad desde el ámbito académico ligada al bienestar de las personas y al desempeño profesional. Y me estoy doctorando en psicología. Muy bien, se te pegó un poquito la imagen, yo creo que es un problema de red, de ahí va llegando, pero déjenme decirles que mientras regresa la Creo imagen que de me escuchas, Teresa, ¿no, Óscar? se No sé cortó si un te he poquito perdido la justo. imagen, te quedaste en el doctorando, como que había un problema. Pues eso os contaba, ¿no? Y ya en tiempo presente todo eso me permite darle digamos que un envoltorio, un paraguas académico necesario desde mi doctorado en psicología, ¿no? Para validar esa investigación de curiosidad versus bienestar versus desarrollo profesional. Oye, Teresa, pero falta algo. Yo tengo aquí un tesoro. Vale. La niña Es que que... todo lo quería saber. Y aquí, nuestros amigos de Time to Feel, muchas veces, y es un público, como platicábamos en los previos, que va desde abuelitas, desde jóvenes. Ahorita hay empresarios, al rato voy a platicar un poquito de los empresarios que están, empresas muy importantes. Cuando yo tomo la niña que todo lo quería saber, y esa niña que describes aquí, que se lo recomiendo, no sé si se alcanza a ver, hay algo que a mí me deja inquieto y soy medio, a ese ser humano, esa niña Teresa, ¿qué la movió para llegar a impactar a tantas vidas, a tantos corazones en la tele, en la radio? Pero hoy con programas científicos donde estás doctorándote, donde cada libro es una delicia, ¿cómo tocas la curiosidad? ¿Cuál fue el principal causal? Lo podemos saber, compártelo aquí para nuestros amigos. Mira, fíjate, Óscar, como todo en la vida, tenemos que ir eliminando capas de cebolla para quedarnos con la esencia, con ese corazón de la propia cebolla. En principio, yo escribo desde siempre, desde que era una niña escribo cuentos, historias. Lo primero que yo abordé, hice 3 historias de no ficción o de ensayo, después ya me dediqué a la literatura, a la narrativa, a la novela. De hecho, mi segunda novela es una historia mexicana muy bonita sobre el cine en los años 40, pero hace 7, 8 años yo necesité conocerme mejor tras una serie
vicisitudes profesionales. En esencia, un poco antes, yo creo que al final es hace una década, yo me di cuenta que tenía una proyección profesional importantísima, muy destacada, con mucha notoriedad, muy reconocida, físicamente incluso, es decir, iba por la calle y no me podía quitar unas gafas de sol porque todo el mundo me pedía fotos y autógrafos, y eso me generaba mucha notoriedad externa, pero un gran vacío interior. Un gran vacío interior porque no daba sentido a mi vida. Yo pensaba que tenía que las habilidades que yo pudiera tener, bien en la comunicación, bien para conectar a personas, bien para contar historias, tenían que tener un propósito mayor. Estaba también bastante alejada de la espiritualidad en ese instante y activé toda una maquinaria de indagación que era la propia maquinaria de la curiosidad, sin saber que estaba activando esa gran fortaleza mía y del resto de los seres humanos. Cuando yo fui creciendo y fui encontrando aspectos de mí misma que había que sanar y los sané y ayudaba también a otras personas a sanar, me daba cuenta que la curiosidad estaba ahí siempre y pensé, esto que a mí me ha servido tiene que servirle a otras personas y tiene que servirle poniendo en valor algo que pensamos que aparece y desaparece y que no la podemos manejar o no la podemos dirigir. Porque mi gran pregunta fue, bien, la curiosidad está ahí. Martin Seligman lo explica muy bien, la Escuela de Psicología Positiva le da el valor y el peso que precisa. ¿Pero qué hacemos con ella? ¿Qué pasa cuando no la sentimos? ¿La podemos entrenar? ¿La podemos hacer que se vea en el trabajo y tener un rédito? ¿Nos sirve para conocer a otras personas cuando pensamos que nuestro mundo es así de pequeñito? A veces sucede, me lo cuentan, ¿no? Personas que dicen, me he separado, no conozco a nadie, no tengo amigos, y entonces digo, ¿dónde está tu curiosidad para acercarte a otras personas? Ah, pero es que eso ya lo he olvidado, ya no sé conectar con otras personas. ¿Cómo que no? Conectamos hasta que nos vamos de este mundo. Entonces, ese fue el proceso, fue muy bonito porque primero fue un proceso de autosanación. Primero había que entender muchas cosas y responderme a muchas cosas, ¿no? Entre ellas eso, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué propósito tiene? Qué bonito, ¿no? Que mi propósito real final fuese inspirar la curiosidad en las personas. Y muchas veces, Teresa, hemos platicado que mi tesis de fin de máster con Marisa Salanova fue el estilo atributivo o la indefensión aprendida. Y cómo los padres nos limitan desde el profundo amor que nos tienen cuando nos enseñan un mundo donde no te permiten explorar por ti mismo y te empiezas a convertir en el niño perfecto, el de las buenas calificaciones, el de las buenas notas, pero después que llegan esas etapas de tu vida donde te sientes vacío. Tengo el honor de formar parte de una universidad donde hablamos de propósito de vida, asesorada por Martin Seligman. Y llegan esos jóvenes, Teresa, y llegan esos jóvenes a la universidad con mucha matemática, con mucha física, con mucha química, pero que tienen que ser lo que los demás esperan que sean. En este proceso, donde están oyendo papás de jóvenes, abuelitos de jóvenes y jóvenes, y formadores, porque al ratito te comento todas las plataformas que os están viendo. Qué importante es que ese niño al que le matan la curiosidad, luego va a ser un líder que también está esperando que le digan lo que tiene que hacer y se siente profundamente frustrado, que tú te refieres a esa sanación interna para poder dar desde tu propósito. ¿Qué nos puedes decir entonces? Que cuando nosotros sabemos leer historias, híjole, y en América Latina tú la conoces muy bien por los libros que has escrito, por los trabajos que has hecho. Pero en esta nueva normalidad, pareciera que seguimos sin explorar al máximo el potencial de la curiosidad. ¿Qué nos puede ayudar a desarrollar más la curiosidad? ¿Me Yo explico? diría, yo diría varias cosas, Óscar. Los padres, tú lo has dicho muy bien, hacen lo que pueden y saben. Entonces, cualquier mirada después nuestra de adultos tiene que ser muy compasiva hacia los padres, porque cuando cargamos de juicio algo, enseguida estamos primero generando una emoción negativa en nosotros y luego también estamos cortando la propia curiosidad, porque la curiosidad tiene que ser una exploración sin juicio.
de todo. Porque el juicio nos lleva a prejuzgar, preconcebir, tenemos que acercarnos a todo con la mente como una pizarra en blanco. Al mismo tiempo, cuando no hay juicio, también nos liberamos del miedo. No hay una vacuna tan eficaz contra el temor que nos despierta lo incierto, y lo incierto es todo, porque tras la pandemia la humanidad ha comprobado que la contingencia de vivir es precisamente eso, no controlar nada, no poder prever nada, hacer pronósticos que se van a demostrar que son inciertos al paso siguiente. Ante eso, ¿qué podemos hacer? ¿Vivir aterrados? No. Vayamos al origen de todo, a nuestros antepasados de la cueva que también vivían en un mundo de incertidumbre y salían de la cueva a explorar, a cazar, a descubrir, a acercarse a otras tribus, quizá terminar peleados o no, nunca se sabe. Pero esta es la esencia humana. Por tanto, cuando tú me dices, ¿y qué es lo que podemos hacer para estimular esa curiosidad? Llegar a la esencia de lo que somos como seres humanos. Y para eso simplifiquemos mucho la vida. La vida está para ser vivida, para ser descubierta y para ser experimentada. Por tanto, desde el miedo nunca haremos nada. Todos tenemos en nuestro interior capacidades, fortalezas, habilidades, potenciales que solo conocemos en los momentos de crisis, que durante el resto de nuestra vida rutinaria, anodina y repetitiva se nos olvidan. Por tanto, hay que bendecir cada momento crítico, porque es ahí donde vamos a descubrir todo lo que tenemos. En esos momentos que yo te he comentado, donde yo tenía mucho éxito profesional, pero llegaba a mi casa y soltaba, recuerdo que las carpetas y los móviles, llevaba 3 móviles y me sentaba en el sofá y decía, ¿y qué sentido tiene esto? Porque la vida personal a lo mejor no estaba tan equilibrada como yo quería, porque tampoco lo estaba mi salud. Hay un momento que se produce un quiebro profesional. Y entonces descubrí que toda mi capacidad económica se vino abajo. Y yo, que desde niña había tenido una cuenta bancaria con pesetas, hubo un momento que mi cuenta bancaria estuvo en números rojos y yo era plenamente feliz porque me di cuenta que no pasaba nada. Yo decía, Dios proveerá. Y yo pedí al cielo, creo que tengo que pagar el gas, ¿me mandas algo? Algo para que pueda tener una factura, y luego todo eso se recupera y no sucede nada. Entonces entendí que todo eso llegó para que de verdad conectara con lo que de verdad soy. Y esto nos pasa a todos los seres humanos. Yo he vivido qué significa montar en un avión privado y qué significa esperar la cola en turista. No importa. Sigo siendo la misma mujer, no, mejor. Ahora soy mucho mejor mujer, mucho mejor persona. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para explorar y para tener viva la curiosidad? Ante cada reto, cada riesgo, pongámosla en acción. Pongámosla en acción. Teresa, me recuerda en una entrevista que te hacen para la presentación de tu libro. Tú hablabas que cada época tiene una crisis, hay guerras, hay fantasmas, y los seres humanos debemos de aprender a gestionarlos. Lo que tú nos decías ahorita, cómo pasaste de ser la gran estrella a no tener una peseta y luego vuelves y resurges más fuerte, que es la resiliencia del capital psicológico relacional. Pero me encantó porque al ver la entrevista, es el mensaje que queremos dar cuando te decían, es imposible negar las dificultades. Tú hablas de ellas, pero tú llevabas, y quiero que lo cuentes tú porque lo cuentas más sabroso que yo, cómo antes los abuelos trataban de salir del tormento de la guerra civil y ahora los jóvenes emigran por otras razones. Me encantaría que nos contaras esa parte porque hoy, actualmente el mundo sigue igual, pospandémico, pero también con conflictos todos los días y no aprendemos, pero las gestiones son las mismas. ¿Te acuerdas de esa entrevista o te estoy metiendo en un aprieto? Sí, no, yo creo que era creo recordar que era una entrevista no tanto con el motivo del libro de la curiosidad, sino más bien con lo que yo sentí cuando escribí mi novela mexicana. ¿Por qué? Porque tuve muy presente aquellos españoles que se marcharon tras la guerra civil
pero no huían tanto desde la ideología, porque yo me centré mucho en un colectivo que me atraía, que era el colectivo de los artistas, los actores, las actrices, los directores de cine, los guionistas, que en el fondo solo querían entretener y me recordaban mucho a los guionistas de Netflix haciendo series, a las actrices, era muy paralelo, ¿no? Y me sorprendía que había pasado, no un siglo, pero bueno, sí 80 y pico de años y seguíamos repitiendo el mismo modelo. Y los de entonces, también una generación más tarde, en aquellos años en España, en concreto en los años 60, se emigraba a Europa y ahora los jóvenes talentosos se marchaban antes de la pandemia y luego lo han vuelto a hacer tras la pandemia por motivos económicos. Es decir, la humanidad no es que sea cíclica, la humanidad tiene retos que evidentemente tienen, es como si fuera un cuadro al que vamos pintando con pinceladas distintas, pero hay un lienzo y unos colores y sobre ello vamos dibujando. Y son los retos a los que se enfrenta la humanidad y la humanidad desgraciadamente en algunos casos no aprende y en otros evoluciona, por suerte. Y nos enfrentamos a la maldad, sí, y también a la bondad. Y hay luz porque hay oscuridad, o mejor dicho, hay oscuridad para que contrastándola veamos la luz mucho más potente. Y tenemos guerras que se repiten aparentemente y superamos terremotos y conflictos, evidentemente precambian algunos contextos. Estamos viviendo una situación de crisis climática que nuestros abuelos no tenían, pero también se enfrentaron a sus pandemias y a sus hambrunas. Entonces siempre me ha asombrado la resiliencia de una generación que tenía muy pocos recursos, pero tenía también muy poco tiempo que perder en redes sociales. Por ejemplo, aunque esto que estamos haciendo se produce gracias a las redes sociales y este no es tiempo que perdemos, estamos generando cosas, espero que estemos inspirando. Entonces, creo que nunca avanzaremos de forma saludable si no miramos hacia atrás para ver qué hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, porque ellos también tienen muchas cosas que enseñarnos. Como digo yo siempre, cuando nos miramos al espejo y nos creemos los más modernos de todas las generaciones, nuestros abuelos eran modernos y llevaban modas y se cortaban el pelo súper moderno y también se enamoraban y transgredían. Me recuerda mucho un refrán de mi mamá, como digo yo. Las historias se repiten, los personajes son los que cambian. Pero validado con lo que estamos viendo de la fortaleza de la curiosidad y que es lo que premia la psicología positiva y las ciencias del bienestar, pero hay herramientas y recursos que tenemos ahí que hay que ir a buscar. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Y tú tienes una especialidad que hace rato la mencionaste, la indagación apreciativa, donde pasamos de poner el foco en el problema, el foco en la fortaleza y en lo que sí funciona. Platícanos qué estás haciendo, una mujer curiosa, experta en indagación apreciativa del famoso David Cooper Ryder. Yo, desde el primer momento en el que fui consciente del potencial que tenía la curiosidad, cómo venía avalada desde Harvard, muy enfocada a la empresa, desde el equipo de David Cooper, de Martin Seligman, con Todd Karstan, que es premio de la Asociación de Psicología Norteamericana y que ha trabajado muchísimo la curiosidad, me dije, tiene que haber una manera, una forma, una herramienta que active la curiosidad de una forma más... con una metodología más contrastada, que yo lo puedo hacer con una metodología que yo ponga en marcha y que de hecho desarrollé la mía propia. Pero yo siempre tengo esa necesidad de regresar a la universidad y de tener toda la validación, porque eso me da, no confianza en mí, que yo tengo confianza en mi trabajo, pero que tengan confianza quienes me contratan y que sepan que yo llego no con un discurso muy bien hilvanado, sino con todo un bagaje detrás de otras personas que también lo hacen. Y así me encontré con una herramienta transformadora en profundidad de las personas, las organizaciones y las sociedades. Simplemente, cuando el ser humano abandona el centro del problema en el que están casi todas las empresas, dando vueltas a cómo arreglamos los problemas que tenemos, y eso jamás permite la evolución del colectivo, nunca. Cuando abandona eso y contempla las fortalezas, el núcleo positivo, aquellos momentos cumbre donde todo el mundo estaba conectada, donde hacían cosas potentes, donde se creaba una energía de avance y de florecimiento, el cambio es tan drástico que a partir de ahí todo fluye. Y para llegar a ese punto hay que activar la curiosidad. No puedes llegar ahí de forma, vale, voy a ser apreciativo. ¿Y qué vas a apreciar? No sé, indaga.
Porque no es decir, voy a apreciar lo bueno, lo bonito, ya, pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué sucedía? ¿Qué circunstancias? ¿En qué lugar sucedió? Es decir, todo eso es un proceso de indagación que te permite poner el foco en lo apreciativo y a partir de ahí, bueno, claro, es que cuando la energía se pone en una dirección, esa dirección es la que crece. Tú creces en aquello que quieres, o sea, tú pones el foco en aquello que quieres ver crecer y además, y esto es fantástico, con la primera pregunta ya se produce el cambio. Tú anhelas un cambio. ¿Cómo empieza ese cambio? Con la primera forma, con la manera en la que tú empiezas a preguntar. Tú ya ahí estás modificando la mentalidad. Me parece una herramienta formidable. En Estados Unidos se conoce muchísimo, se trabaja en Naciones Unidas. A veces digo, si quieres saber qué es, ¿sabes cómo Naciones Unidas elaboró la lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Con una cumbre de indagación apreciativa. Y ya todo el mundo dice, no me digas entonces esta herramienta. Yo sí, esta herramienta es muy poderosa. La puedes poner ese nombre, la puedes llamar cumbre de apreciatividad, todos unidos en la misma dirección, llámala como quieras, pero la herramienta es, hoy por hoy, para mí, la más transformadora. En menos tiempo también, Óscar, porque a veces se crea todo un proceso de transformación, de consultoría, de meses. Es que aquí es muy eficaz en muy poco tiempo. Pero diría nuestra Paloma Fuentes que la gente estamos acostumbrados a ver lo malo, el 98% es disfrutamos ver lo malo más que lo bueno. Entonces, las preguntas, que es donde se fundamenta la indagación apreciativa, es, en lugar de preguntar, a ver, ¿por qué está sucediendo esto malo? Es, ¿cuándo hemos funcionado bien? ¿Cuándo hemos actuado bien? ¿Cuándo la empresa está funcionando bien? Más que estar latigándonos con lo que es malo. Pero aquí viene una pregunta. A ver, complementa, perdón. No, ¿y qué sentías cuando pasaba eso? Porque, claro, alguien puede decir, no, es que nos apegamos a lo negativo porque disfrutamos o no, porque tenemos un sesgo cognitivo negativo. Que tengamos un sesgo no significa ni que sea bueno ni que no se pueda cambiar. Los sesgos se modifican cuando tenemos conciencia de ellos y los cambiamos por otra cosa. Entonces, ¿se puede cambiar? Claro que sí. Y ese desafío al cambio está muy en lo que tú llamas el lado oscuro de la curiosidad. ¿Nos puedes platicar cuál es el lado oscuro de la curiosidad? Claro, lo llamo, realmente lo denomino el lado oscuro de la curiosidad, aunque enseguida rectifico y digo, aunque en el fondo no es curiosidad, porque para mí la curiosidad es una fortaleza y como fortaleza positiva es buena. ¿Qué podríamos decir? La degeneración, la distorsión de la curiosidad, que realmente es morbo, o si quieres cotilleo o fisgoneo, es ese lado oscuro. Utilizo el concepto lado oscuro para que las personas lo comprendan, pero realmente es una distorsión de la fortaleza, no es una fortaleza. Pero esto lo podemos entender muy bien aplicado a la bondad o a la generosidad. Fíjate, la generosidad todo el mundo da por hecho que es no solo una fortaleza humana, sino una virtud, un valor, correcto. Pero tú imagínate que eres tan generoso que cuando cobras tu sueldo vas por la calle y lo vas repartiendo con las personas que te encuentras. Es una maravillosa virtud. Hombre, a mí me parece que está distorsionada esa generosidad porque llegas a tu casa y no tienes sueldo. Lo mismo sucede con la curiosidad. Si tú esa curiosidad la empleas sin ningún foco, de forma dispersiva, perdiendo el tiempo en, qué sé yo, webs de internet, una, otra y otra, empezando muchos libros que no terminas ninguno, y pues claro, hay una curiosidad que se ha perturbado, que se ha distorsionado. Entonces, bueno, ese puede ser el lado oscuro. ¿Cómo lo contrarresto? ¿Cómo lo contrarresto? Muy simple, pon un foco, pon un propósito. Di para qué quieres esa curiosidad. ¿Para qué quieres una curiosidad? Ah, pues yo la quiero porque quiero perder 2 kilos de peso y quiero saber cómo hacerlo de forma saludable. Correcto, ¿quieres saber cómo hacerlo? Pues busca dietas, alimentos, etcétera, etcétera. No te pongas a mirar ¿dónde nacen los cocoteros más altos? Salvo que lo que quieras es, oye, mira, quiero saber dónde nacen los cocoteros más altos porque quiero decírselo a mi hijo para que él lo aprenda. Me encanta, y también en esto me encanta que muchas veces se han encontrado en algunos estudios sociales el miedo a equivocarnos
nos deja mejor en un estado de confort que intentar explorar. Y que ese miedo es muchas veces cuando prefiero quedarme estacionado en lo que sé, y ahí empiezo a limitar todo. Entonces, cuando hablamos del miedo, déjame decirte que soy un apasionado de la educación positiva. Y te voy a comentar más o menos de dónde nos están acompañando algunas empresas. Manifiéstense en las redes los demás porque no soy brujo, ya les digo. Está, por ejemplo, la escuela más importante de inglés del noroeste del país, que es Apted English, Mónica Rodríguez. Está también personas de la Asociación de Ejecutivos de Ventas de México, mi comadre Maribel Zavala desde Monterrey. De Colombia está André López mandando saludos. De Chile ya está Piti Pérez. De Estados Unidos, en especial en Chicago, está Hailey Bryan. De la universidad más importante en psicología, aquí en la zona del país donde yo vivo, está Marielo Sarce, de la Universidad Autónoma de Occidente. Varios psicólogos que aportan a mi fundación vienen de esta escuela. Está también de la Escuela de Trabajo Social de la universidad más importante en público, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Escuela de Trabajo Social, mi prima, como le digo de cariño, Olga García Rendón, de ASNIE, de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, que tú has hecho trabajos en donde y todo. Está nuestro querido Sergio Pla conectado ahorita ya se manifestó, pero también está empresas muy importantes de México. Está Grupo Petrol, ya estamos viendo gente conectada de Grupo Petrol, incluso está Luis, que es el gerente de lo que llamamos aquí de capital humano, pero también está gente que está tomando un curso de liderazgo. Están también conectados desde Argentina, un grupo con el que formo parte. Está una empresa maravillosa, Green Company, que cuando vengas a México es una ranita preciosa que tenemos con el profe, como le digo yo al profe Francisco González, Green Company, pero hay otras personas que están integrándola ahí. Está Normito Zuna, hay gente de Grupo Pinza, un grupo maravilloso también. Están también aquí gente de España que se está manifestando, que te conocen y que te admiran. Está de la Universidad de Sinaloa y hasta político, es mi amigo Yoba Camacho de todo el sur de Sinaloa. Hay psicólogos, está Alejandra, ya vi psicólogo. Y está obviamente la Universidad TecMilenio, ya vi a la directora de Desarrollo Académico, vi a Edgardo Camarillo, que es el que trabaja toda la mentoría apreciativa con la técnica de Cooper Rider que trabajamos en la... si te fijas, hay muchas empresas, oigan, Comercializadora Marco, están mis amigos de siempre, mi familia, pero también hay, ya también acá se reportaron en otra plataforma, la gente de la empresa Unión, que es de Sonora, que es muy importante. Entonces, si te fijas, hay empresas, hay abuelitos, hay mucha gente que está conectada a este programa en este momento, más les recordamos que quedan las redes sociales para que se replique y se comparte. Y en esa, replicar y compartir, a mí la educación positiva, y yo sé que te has metido mucho a la parte de la educación positiva, veo jóvenes altamente frustrados, los índices de salud mental en los jóvenes ya presentan y los que se reconocen y manifiestan. ¿Cómo permitir, y lo escribes muy bonito en tu libro, cómo permitir nosotros desde la parte de gestar la educación y los padres de familia que son como la otra pata grande que tienen los jóvenes de apoyo? ¿Cómo permitir que los jóvenes permitan decidir más desde su edad y todo? Y no estar imponiéndoles toda la vida lo que nosotros creemos, que ese no es el propósito del joven, a lo mejor es el propósito mío. ¿Sí me explico? Sí te ¿Cómo le harías explicas. tú? Bueno, lo primero es agradecer, has mencionado a
a tantas personas, Óscar, que me siento un poco abrumada, así que agradezco muchísimo que nos presten atención y que se animen a experimentar y explorar conductas que están ahí y actitudes que están ahí que solo tenemos que despertar, ¿no? y que activar, ¿no? A veces es solamente un paso, pero tú definías muy bien, nos da miedo cambiar un comportamiento X y preferimos seguir repitiendo ese que ya no sabemos y simplemente pues no explorar por aquello de fallar, por aquello de que, claro, cuando experimentamos no siempre tenemos la certeza de que el experimento va a resultar como pensábamos nosotros, tal y como hemos trazado nuestras expectativas. Lo más normal es que nos equivoquemos. Y esto sirve para los jóvenes. A ver, cuando tú definías la situación de quienes están en proceso de maduración, ¿no? Porque al final que dices adolescentes, jóvenes, estamos englobando colectivos con edades un tanto alejadas, pero que están en un proceso de maduración. Hay que conciliar eso con unos padres hiperprotectores, porque de alguna manera ellos saben que no se están comportando con la presencia y la dedicación plena que se dedicaban sus padres. No tienen el tiempo ni la posibilidad de estar acompañando a sus hijos y por eso tratan de ser hiperprotectores porque, claro, el tiempo que no están, de alguna manera lo compensan protegiendo, marcando unos límites que pueden ser un tanto contradictorios. En Estados Unidos hay un movimiento que a mí me gusta mucho, que se llamaba, lo traduzco de memoria y probablemente no lo diga bien, que es algo así como liberar a vuestros hijos. Y es... dejad a los niños que hagan las cosas típicas de los niños, ¿no? Los niños se tienen que caer de los árboles, los niños se tienen que embarrar, los niños tienen que pelearse, pelearse de forma civilizada y si quieres, y compasiva. Fijaos lo que estoy diciendo, compasiva, en el sentido, no estoy hablando de bullying, por Dios, ¿eh? O sea, quiero decir que los niños tienen que tener ese proceso de socialización necesario con otros niños. Y este movimiento es muy curioso, lo promovió una periodista y se ha creado como una especie de asociación que las escuelas promueven, por ejemplo, que los niños hagan, mira qué cosa tan interesante. Cuando digo niños me refiero a niños que tienen entre 8 y a lo mejor 14 años, que un día a la semana los niños tienen que hacer algo que no es competencia académica por su cuenta. Es decir, tienen que hacer algo sin pedir ayuda a los adultos. Por ejemplo, arreglar la lavadora de su familia. A lo mejor no la arreglan y la desarreglan, pero lo intentan. Es decir, averiguar cómo funciona un electrodoméstico o cocinar algo por su cuenta o, qué sé yo, abordar algo que es de mayores y que es aparentemente sencillo y ellos averiguan el modo en el que lo hacen. O niños que van en grupo, en tránsito, sin la necesidad de que tengan que ser llevados siempre en coche, ¿no? ¿Cómo les dejamos a los que ya son un poco más adultos la capacidad de que tomen decisiones y nosotros no estemos siempre pendientes de ellos y no pasar justo al lado contrario, que es el de les dejo mucho espacio y como hay mucho peligro a su alrededor, pueda suceder algo inesperado y desgraciado. Yo creo que el concepto que tú has mencionado durante esta conversación en más de una ocasión, que es el del propósito, tiene que calar en edad muy temprana en los seres humanos. Es decir, no hay que esperar a tener 30 años para preguntar o 50 años cuál es el propósito de nuestra vida, qué sentido tiene esto, cuál es la misión de estar aquí. Esto lo tienen que tener los niños muy claros, muy claro. Y cambiarán de propósito, pero eso les permite conectar con unos valores y con unos principios gracias a los que ellos van a poder marcar límites a cosas como un móvil, por ejemplo. ¿Qué veo? ¿Qué no veo? Yo conozco a hijos de algunas parejas que son ellos los que deciden no seguir determinadas redes sociales. No sé quién me contaba, alguien me decía, no, porque mi hijo de 14 años no tiene Instagram y no tiene TikTok. Y yo digo, ¿entonces no tiene ordenador? Sí, lo utiliza para buscar las cosas que a él le interesa, pero entiende que las redes sociales le hacen perder tiempo. No digo que esto no es nada más lejos, por mi parte, de hacer una campaña contraria a las redes sociales, sino a un uso inteligente y saludable. Y saludable de ellas. Entonces yo creo que a los niños hay que inculcarles valores que después van a ellos a potenciar en su edad adulta.
Y luego, desde la comunicación no violenta, es muy bonito el diálogo que se mantiene con los hijos, porque hay que entender también que cuando los padres tratamos de marcar un límite, yo no soy madre, digo tratamos y me sumo, pero no soy madre. Pero bueno, cuando los padres tratáis o tratamos de marcar un límite, tenemos que tener también la inteligencia amorosa suficiente como para comprender que el hijo no quiere aceptarlo, porque es un ser humano que se resiste. Entonces, ahí lo que debemos de ir es desarrollando la habilidad del diálogo apreciativo con el hijo, para que el hijo pueda comprender cuáles son las necesidades del padre y por qué se marcan ese límite. Se necesita un aprendizaje, está claro, para ser padre y ser madre. Hay que afrontarlo, no enfrentarlo. No hay que pelear con el otro. Total. Hay que afrontarlo, hay que colocarlo. Fíjate, siguen sumándose. Está Erika Bernal de la Clínica Oceánica, que es la primera clínica de rehabilitación, ya no únicamente de adicciones, también de trastornos afectivos y emocionales de América Latina. También está gente de Protegiendo Vidas, que se dedican a todo lo que es la aseguranza, la creación de un seguro, porque en México, igual que en muchos países, se acabaron las famosas pensiones. Ahora tú, desde niño, desde joven, eso lo hacemos muy bien en la prepa de TEDmilenio, les enseñamos que si no ahorran, ¿cómo van a vivir una etapa adulta con dignidad si no les promovemos el ahorro? Porque se da como obvio, pero ni en la casa ni en ningún lado hablan de ello, ni pagar impuestos, ni nada, y luego se meten unos problemas tremendos. También está gente de ANSPAD, que es una asociación que se dedica a hacer labor social en todo México. Ya se reportó Lolita desde Perú. Ya me reclamaron que en Las Vegas también nos están viendo ahorita, Tere. Es mucha gente la que se suma. Y aquí viene una pregunta y vamos a mandarle un besote a nuestra Carmen Soler. Yo sé que tanto tú como yo formamos parte del claustro académico de DEVO. Y muchas veces la gente te dice, ay, ¿a poco esta cosa, la fortaleza, va a cambiar una empresa? Pregúntele a Green Company cómo ha cambiado maravillosamente el trabajo que vienen haciendo desde antes con alguien que estuvo en Devo contigo, Rosy, ¿sí? Sí, 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 Alumna sí. de México. Y ahora te dicen así, ¿a poco esto va a cambiar? Y seguimos atados a resistirnos a un cambio cuando la vida es un cambio constante. Teresa, ¿se puede desarrollar la curiosidad? ¿Y cómo entrenar a esos líderes de empresa, a esos líderes educativos, a esos líderes en las casas? ¿Se puede entrenar? No solo se puede, es mucho más fácil de lo que suponemos y se debe. Yo tengo mucha admiración por una consultora norteamericana que se llama Margaret Heffernan, que publicó justo antes de la pandemia un libro muy premonitorio, muy premonitorio, lo publicó en noviembre. Sí, yo creo que fue en octubre, noviembre del año 19 y se titulaba, no está traducido al castellano, el título en mi traducción es algo así como cómo manejar lo incierto, o sea, How to Map the Future, cómo mapear el futuro, aprendamos sobre la incertidumbre. Y ella en ese libro cuenta, insisto, es una de las grandes consultoras americanas, tiene varias charlas TED muy interesantes. Y ella dice algo que a mí me resonaba muchísimo, porque, claro, yo lo pensaba, pero decías, ¿quién soy yo para decirlo? Pero cuando lo leí así, negro sobre blanco, ella decía, dejémonos antes de la pandemia, antes de la pandemia, ya durante la pandemia ha quedado puesto de manifiesto. Dejémonos de obsesionarnos con enseñar en las empresas habilidades tecnológicas. Lo que tenemos que enseñar son habilidades humanas. En este tiempo, lo que necesitan las personas de verdad es estimular su imaginación para poder ser más creativos. Y antes de eso, para tener más imaginación y ser más creativos, tienes que estimular la curiosidad, porque si no, no eres creativo. Cuando las empresas dicen, queremos personas con iniciativa muy creativas, y yo les respondo, muy bien, ¿y qué vais a hacer? Pues nada, decírselo que sean más creativos. Digo, vais a decir, ser más creativos, y como eso es como un botón,
que uno se oprime el botón aquí en el hombro y dice, uy, ahora soy más creativo. ¿Qué vais a hacer para estimular su creatividad? Se quedan así como, pues no sabemos. Hay que estimular su curiosidad. Necesitamos en las empresas personas que se abran al cambio, que no sean resistentes, refractarios al cambio, porque lo único que tenemos de verdad, es cambio. Lo único que tenemos es ese flujo permanente donde todo se está moviendo y si yo me aferro a que sabía esto, ya no sirvo. Por tanto, necesito aprendizaje continuo. ¿Y cómo tengo un aprendizaje continuo? Cuando estoy abierto a la curiosidad, es decir, no cuando he creado un programa muy estricto para que vayan los lunes a la hora del almuerzo. No, cuando he despertado en mis trabajadores, en mis mandos intermedios, en mis líderes, todas esas habilidades. Por tanto, se pueden, ¿no? Es que se deben, es que no hay otra opción. Es que no hay otra opción. Yo creo que hay que hablar con mucha claridad, con empatía también a quienes están al frente de las empresas. Si no hacéis esto, estáis fuera. Habéis perdido el momento de cambio tan abrumador que vive la humanidad. ¿Estáis en el siglo XX? No estáis en el siglo XXI. Y estás regresando a un grave problema. Tú no puedes controlar, hablábamos del control hace rato, que las nuevas generaciones no quieren esos liderazgos de vivir 40 horas en la empresa sin salir y que ese es el mejor empleado, porque a lo mejor es el más improductivo. Tú no quieres en la empresa a nadie que no proponga, porque las soluciones, yo lo hice a Harvard, lo hice a Stanford, lo hice a Yale, las soluciones vienen de adentro, por eso la indagación apreciativa es maravillosa. Hasta los proveedores de la empresa participan en el cambio, porque nadie conoce, pero nos encanta pagar a gente que no conoce a que venga, porque como que, ay, mira, te estoy pagando, ya solucionaste, y no es. Claro, eso Entrenarnos. a las empresas les sorprende mucho que efectivamente dices, pero esto funciona como una consultoría externa que te da después un montón de pendrives y un montón de documentos. No, esto es mucho más eficaz porque lo hace tu propia gente. ¿Tú cómo trasladas? Siempre digo, ¿cómo trasladas el propósito? A lo mejor el equipo de dirección es una de las cosas en las que me he formado este año ha sido en consultora de consejos de administración. O sea, me he formado en ESADE, que es una gran escuela de negocios española, para ser miembro de un consejo de administración, las distintas comisiones, y a veces me preguntaban, ¿y tú quieres ser consultora? Ah, pues qué bien por tu perfil. Y digo, no, yo no pretendo estar en un consejo de administración. Yo quiero conocer mejor a quienes se sientan en el consejo de administración para decirles, ¿tú qué quieres hacer en tu empresa? Voy a contarte algo que a lo mejor no habías caído en ello, y es que eso que ellos aceptan, pues porque a lo mejor hay un marco legislativo, en Europa hay marcos legislativos, ya sabéis, que son sobre todo con los criterios ESG y ESG, ¿no? Que son muy rigurosos, ¿no? Que los tenemos que cumplir. A lo mejor vosotros tenéis unos plazos más amplios o cuanto a criterios medioambientales, sostenibilidad, etcétera. Si esas decisiones se toman en un consejo de administración para que de verdad se permeen a la empresa, se interioricen, hay que lograr que los mandos intermedios las hagan suyas y que a su vez las trasladen a los trabajadores. Y eso no lo logra una consultoría. Lo siento por mis compañeros consultores, pero si no utilizan una herramienta, y la más eficaz para mí es la indagación apreciativa, donde se sumen todas las voces, donde todas las voces se sientan copartícipes del cambio, es muy difícil, el proceso es muy lento. Es muy lento. De hecho, yo en la tesis, claro, mi propuesta es que un comportamiento curioso provoca bienestar, desempeño profesional óptimo, mayor compromiso, pero tengo que estimular la curiosidad. Y entonces manejé distintas posibilidades y al final yo pertenezco a una red de toda LATAM, toda América Latina, de indagadores de indagación apreciativa. Yo estoy certificada en la herramienta. Y voy a comentarlo, un poco digamos que nuestro maestro común es Federico Barona, que es un profesor maravilloso que trabaja en California. Entonces yo le conté a Federico, se me ha ocurrido una cosa, ¿y si estimulo la curiosidad desde la propia indagación apreciativa? O sea, utilizar la indagación apreciativa para estimular la curiosidad. Y me dijo, es que es lo mejor que puedes hacer. Entonces yo voy a utilizar la herramienta para estimular el comportamiento curioso, fíjate.
y vamos a estimular el comportamiento curioso a quien quiera saber más de Debo, pero también recuerden que Carmen estuvo en el programa pasado, yo y Teresa, y un servidor. Bueno, es que, claro, y no te he respondido realmente a lo de Debo, ¿no? Y era porque me he ido, efectivamente. A ver, todas, cuando yo contaba lo de esas habilidades humanas que son las que hay que estimular, cuando se estimulan, se logra eso tan hermoso que es el bienestar organizacional. Porque no puede ser que el lugar en el que el ser humano pasa más tiempo de su vida conviviendo con personas que a veces elige y otras no, porque son tus compañeros de trabajo, no tenga un marco emocional saludable, no te permita desarrollarte. Yo concibo el trabajo como el lugar en el que tú te desarrollas como ser humano y eso lo tiene que asegurar una empresa. Por eso es tan bonito lo de bienestar organizacional, porque no es una entelequia, es lo que tenemos que lograr entre todos. Y vamos a despertar esa curiosidad también. Recuerden que el 27 de octubre vamos a volver a compartir en el chat, está Forza, donde participa la Comunidad Económica Europea, donde participa RH Saludable, que es parte de Carmen Soler, donde vamos a ver todos estos temas, pero también déjame comentarte algo que me pasa a mí con los programas. Cuando hablas de consultor, es el típico consultor que viene y decide. Lo que estamos haciendo ahora en las empresas es llegar y hacer con la gente de la empresa que ellos decidan. Eso. Y tú te conviertes en un habilitador, porque ya quien uno dice, entre los consultores no sirven. No, no estamos haciendo juicios, estamos diciendo. No, pobres, claro. Me refiero que a quien desde fuera, ¿verdad? Observa todo, hace un diagnóstico, llega y dice, pero ¿ha estado aquí? ¿Y cómo se mueve todo eso? Efectivamente, Ana, yo creo que tendríamos, que tú has mencionado muy bien, hay que utilizar otro concepto para la consultoría, que es la facilitación, por ejemplo, ¿no? O la, no sé, algo donde tú te conviertes en un partner, en un compañero de la propia empresa, no eres un observador ajeno. Eso también pertenece al siglo pasado. Oye, y vamos aquí, ya estamos los dos en pantalla ahora, a decir algo. Algo maravilloso, fíjate. No solo tenemos el 27 Forza, es gratuito. El verdadero habilitador del cambio es como Teresa, que hoy se dio tiempo llegando del aeropuerto de estar aquí con nosotros. El habilitador del cambio es un líder que forma líderes y los puede formar desde diferentes espacios. Y desde diferentes espacios puedes hacer espacios de inclusión, de respeto, de dignidad, a través de que el líder quiera saber. Por eso cuando empezamos los programas de liderazgo, la gente se asusta porque piensan que vas a usar técnicas, reglas y todo dado. Primero empieza en algo que con lo que inició platicando de Teresa, el autoconocimiento. Porque si tú no te conoces, no sabes cuál es tu propósito de vida, tus fortalezas, cómo está tu learning agility, cómo está tu nivel de manejo de estrés, cómo está tu estilo atributivo, porque todos tenemos un poquito de víctima y protagonista, diría Fred Coleman. No podemos empezar a gestionar personas mientras no gestionemos a nosotros mismos. Y aquí, Teresa, tenemos otra noticia que dar al público. El próximo 29 de octubre vamos a hablar de organizaciones inteligentes. Con Carmen está, ¿por qué? Porque además de Forza el 27, en noviembre 15, vamos a tener un encuentro internacional, tú y yo lo sabemos, porque tenemos que seguir despertando la curiosidad. Estos programas son maravillosos, son gratuitos, pero no basta, no basta, tenemos que seguir preparando. Es más, yo siempre les digo a los de desarrollo humano, cuando vas a contratar a alguien, por favor, pregúntale qué aprendió ayer, pregúntale qué libro leyó, qué reportaje vio, porque ahorita decíamos, en las redes hay muchas cosas buenas, claro, están todas las conferencias de Teresa, están todos los programas de Time to Feel, están muchas aportaciones, pero es tomar esa red y crear conciencia de que la curiosidad positiva es la que te va a construir hacia un propósito. ¿Qué te llevas de este programa? A mí se me está yendo como, híjole. Oye, espérame, porque aquí acaban de poner algo. Hoy en México es Día de Santa Teresa.
Sí, Mira. oh, qué bonito. Qué Es que manera de además, celebrar tu día compartiendo con sí, un público maravilloso. 149 en vivo están conectados. No te oh, quiero decir muchísimas cuántos gracias. vamos a impactar, ¿sí? Sí, Ahora tenemos sí, una santa, es que tenemos una santa maravillosa además, porque es así, porque fue un ejemplo de vida Santa Teresa, ¿no? Una mujer, era altamente curiosa, mira qué forma de explorar desde precisamente esa necesidad de autoconocimiento, yo creo que es como llega al misticismo tan elevado que ella alcanza. Y tú lo estabas apuntando muy bien, es que el líder que se autoconoce eh, es mucho mejor persona. Es que encuentra todo lo hermoso que él tiene dentro y después lo puede poner en marcha con sus equipos. no puedes dar lo que no tienes, ¿no? No puedes dar Claro. lo que no tienes. ¿Qué te llevas de este programa, Teresa? Mira, yo en esencia, Óscar, pero esto es un tema muy personal. Cuando dices de este programa, dices de este encuentro que estamos Este teniendo aquí encuentro tú que y yo. estamos teniendo. Sí. Yo lo que me llevo es la estrechísima conexión que hay entre tú y yo. Y cuando digo tú y yo me refiero entre México y España, entre América y España. Quienes marcan distancias se equivocan. Nos referimos a las mismas cosas, sentimos las mismas cosas, tenemos la misma idea de una sociedad más empática, más compasiva, que cuide del otro. Entonces, yo me llevo eso y me llevo la determinación de que es posible, pues no es una entelequia pensar que es posible una empresa mejor, unas relaciones mejores, personas que ayudan a personas, personas que co-crean para encontrar soluciones. No es una entelequia, no es algo difuso, no somos un grupo de iluminados que dicen, parecen una secta de, mira, el buenismo que se dice mucho en España, ¿no? Buenismo, buenismo. No, es que es así, es que creemos en ello. Y creemos aquí, al otro lado, con diferencia horaria. Entonces eso me da a mí una fortaleza, Óscar, no sé explicarlo, es como que no me siento sola en un desierto, o sea, me siento con mis compañeros en un viaje fantástico. Y yo me siento muy acompañado para seguir aprendiendo, porque en la vida somos aprendedores por siempre. Noticia, Grupo Petrol. En el Congreso de Ventas estará Teresa Viejo con nosotros, toda la gestión de Amado y de Luis Cruz y de Roberto Arámbula ahí que nos apoyan. Vamos a tener a Teresa, pero ya en la Teresa metida en la empresa con indagación apreciativa para las ventas. México, en enero viene Teresa para un programa del TED de Monterrey. Así que estamos más cerca que nunca y pronto va a venir en vivo a Mazatlán. Brento va a venir en vivo a Mazatlán. Es una promesa, ¿verdad, Teresa? Yo sí rezo a mi santita y a vuestra santita, ¿no? A nuestra Virgen de Muy Guadalupe. bien, así es. Hoy, como llegaba en el aeropuerto, hoy que llegaba al aeropuerto, le decía a mi marido, ¿te das cuenta que dentro de muy poco voy a estar yo aquí sola y a coger un avión para México? Cuando llegue ese momento tengo tantas ganas, son tantos años deseando volver. Y lo vamos a disfrutar desde la curiosidad. A todo el público que asista, comparte el programa. Es importante que cada vez nosotros encontremos, jóvenes, que la curiosidad por aprender es lo que nos da un sentido de vida. El día que nos levantamos y no tenemos nada que aprender, por eso el 29 de octubre tenemos la siguiente cita. Organizaciones inteligentes. Y les recuerdo a mis abuelitas y a las mamás y todo, que la familia es una organización también positiva y también tiene que ser inteligente. Gracias a todos, bendiciones para todos y muy pronto Teresa Viejo estará con nosotros conectada con una empresa muy importante, orgullosamente mazatleca, para el mundo. Y a los mazatlecos nos vemos al ratito en la inauguración de Venados, que también va a estar muy inclusiva y muy diferente. Bendiciones para todos, Teresa. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones, feliz domingo y feliz Santa Teresa a todas las Teresas del otro lado del Atlántico.